los presentes. Mi nombre es Carlos Alejandro Rivera Serra y el día de hoy, junto con mi grupo, queríamos presentarles este material audiovisual dedicado al cuento Paco Yunque, escrito por nada más y nada menos que César Vallejo. César Vallejo es considerado uno de los autores más humanistas y profundos que tiene la literatura latinoamericana. Bueno, para empezar con este análisis quería darles una frase muy bonita atribuida a Vallejo, que dice así: y si el amor no existiera, yo lo inventaría, que en inglés sonaría tal que así: and if love did not exist, I would invent it. Esta frase nos quiere dar a entender que el sentimiento del amor para Vallejo fue uno muy importante, debido a que sin este no podría haber escrito con tanta emoción sus poesías, sus obras teatrales y sus cuentos. Así que no sería lo que es hoy sin el sentimiento del amor. Bueno, ahora, este audiovisual busca presentar el análisis claro del cuento, destacando la sensibilidad con la que Vallejo retrata el abuso de poder, la discriminación y las injusticias sociales representadas en Paco Yunque. Por ejemplo, cuando Humberto Grip lo discrimina, haciéndole creer que tiene que ser su esclavo cuando no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, también ofrece una visión general del contexto en el que este cuento fue escrito y los elementos que permiten comprender la vigencia y su profundidad, porque hasta ahora en los colegios se sigue viendo como uno de los libros que siempre se le enseña a los niños. Vallejo nació en 1892 en el distrito andino de Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú. Desde joven demostró un profundo interés por la literatura y el pensamiento crítico, por lo cual estudió letras y derecho, carreras que influyeron en su sensibilidad hacia los problemas sociales, en su compromiso con la justicia. A lo largo de su vida trabajó como maestro, periodista y escritor. Sus experiencias personales, especialmente la pobreza, la discriminación y las injusticias que observó de niño, marcaron profundamente su obra. Entre sus principales libros destacan Los Hidalgos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Vallejo vivió varios años en Europa, especialmente en París, donde desarrolló gran parte de su obra y también enfrentó dificultades económicas. Durante su estadía en Francia se casó con George Philpotts, quien lo acompañó hasta su muerte en 1938. Hoy en día César Vallejo es considerado uno de los poetas más importantes y originales de la literatura universal, por su estilo innovador, su sensibilidad humana y su profunda crítica social. Voy a explicar brevemente el argumento del cuento Paco Yunque, escrita por César Vallejo. Esta historia comienza con un niño llamado Paco Yunque. Él era muy humilde, cual va por primera vez a la escuela. Desde que llega comienza a sufrir maltratos y humillaciones por parte de Humberto, un compañero rico y abusivo. Durante toda esta jornada escolar, Paco Yunque enfrenta muchas humillaciones y desigualdad, a pesar de que realiza su trabajo con esfuerzo y cumple con lo que le pide. El profesor muestra preferencia por parte hacia Humberto, únicamente por ser hijo de una familia muy poderosa. Esto hace que Paco se sienta desprotegido e injustamente tratado. Hacia el final del cuento, Paco intenta defenderse diciendo la verdad sobre lo que realmente pasó, pero aún así el profesor decide favorecer a Humberto. Esta situación nos da a entender cómo la injusticia y la discriminación afectan incluso a los niños. En resumen, Paco Yunque nos muestra que la desigualdad social no solo existe entre los adultos, sino que también se vive dentro del ambiente escolar, donde el abuso del poder puede hacer sufrir a los que tienen menos oportunidades. En el cuento Paco Yunque se muestran varias formas de discriminación y abuso de poder. La primera escena ocurre cuando Paco llega al colegio. Es ignorado por sus compañeros, mientras que Humberto recibe privilegios, simplemente por ser el hijo del alcalde. Eso demuestra cómo el estatus social determina el trato que reciben los personajes. La segunda escena refleja claramente el abuso de poder. Humberto le quita el cuaderno a Paco, borra su nombre y pone el suyo.
porque trabajó con esfuerzo. Paco Yunque trabajó con esfuerzo y no puede detenerse. Y Humberto se aprovecha del estatus económico que tiene y de que todos le tienen miedo. La tercera escena aparece la injusticia más fuerte, se podría decir, pues el profesor felicita a Humberto por un trabajo que él no hizo y castiga a Paco sin tan solo escucharlo. Además, otros compañeros se burlan de él, convirtiendo la situación en acoso escolar. La problemática en Paco Yunque muestra cómo la desigualdad social genera abuso de poder. Humberto Grieve, aprovechándose de sus privilegios, maltrata a Paco, un niño de origen humilde. Esta dinámica se agrava cuando el profesor protege a Humberto y minimiza a Paco, demostrando que la escuela reproduce estas injusticias. Según Wolfgang Berger 2024, esto refleja una sociedad donde el dinero permite a los favorecidos dominar sobre los vulnerables. Esta situación se conecta directamente con la ODS 10, ya que el cuento evidencia cómo la desigualdad normalizada desde la infancia perpetúa injusticia que afecta el desarrollo social, reforzando la urgencia de reducir estas brechas que aún existen hoy en nuestra actualidad. Muy buenos días. Antes que nada agradecemos la presencia de la señora Nayeli, quien es madre de familia, por acompañarnos para hablar acerca del abuso de poder, el cual es el tema central de nuestro análisis hacia el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Voy a hacerle unas cuantas preguntas. La primera es, desde su experiencia como madre de familia, ¿usted cree que los abusos de poder, es decir, las dinámicas de estos abusos, ya sean en el ámbito educativo o que tengan que ver con el estatus social o quizás económico, siguen siendo frecuentes hoy en día? Buenas tardes. Yo considero que sí, aún no se evidencia los abusos de poder, no solo en el ámbito educativo, sino tanto también en el político, que se evidencia. Claro. La segunda pregunta es, frente a esta problemática planteada, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los adultos para identificar estas situaciones y para proteger a los más vulnerables? Yo creo que estar más atentos y si vemos un caso así, pues actuar de manera que podamos apoyar al que esta persona fue vulnerada o vulnerada, y tenemos que, bueno, en el caso de los niños, apoyarlos en la autoestima y tratar de enseñarles que esas cosas no está bien y pues reforzar más en su autonomía y autoestima. Gracias. Muchas gracias por sus valiosos consejos y por reforzar la importancia de hablar contra estas injusticias. Hablar sobre la presentación de la infografía y la historieta. Esta historieta presenta la historia del ascenso y la caída de los hermanos Colacho, dos jóvenes provenientes de la pobreza de Taque que intentan progresar dentro de un sistema profundamente marcado por la desigualdad y la corrupción. A lo largo del relato se observa cómo sus deseos de poder, las conexiones que establecen con grupos influyentes y el aprovechamiento de los sectores más frágiles de la sociedad los llevan a ocupar posiciones importantes, pero también los conducen inevitablemente a su propia destrucción. La obra critica de manera directa la relación entre el poder político, los intereses económicos externos y la violencia ejercida desde el Estado. A través de estos elementos muestra cómo dichas fuerzas terminan manteniendo y reproduciendo la situación de pobreza y desamparo del pueblo peruano. Más que seguir únicamente la historia de dos personajes, la historieta invita a reflexionar sobre los costos sociales y humanos del poder cuando se construye sobre abusos, desigualdad y traiciones. En conclusión, la narrativa nos recuerda que el verdadero progreso no puede nacer de prácticas injustas ni de alianzas corruptas. La caída de los hermanos Colacho funciona como una advertencia. Cuando el poder se obtiene perjudicando a los demás, tarde o temprano ese mismo poder se vuelve en contra de quien lo busca en la historieta.
Por tanto, no solo entretiene, sino que también plantea un llamado a cuestionar las estructuras que perpetúan la injusticia en nuestro país. La historia de Paco Yunque no es un relato del pasado, es un espejo de realidades que tristemente aún persisten en la actualidad. El abuso de poder es una cadena que se rompe con valentía, que se rompe con empatía y justicia. Hoy hemos visto cómo este abuso silencia voces, aplaza sueños y marca vidas, pero también hemos aprendido que la indiferencia es el mejor aliado del abusador. Como sociedad, nosotros tenemos el deber de ser la voz de los que callan, de ser los Paco Yunque que ya no están solos. Nadie tiene el derecho de pisotear la dignidad de otra persona, y Paco Yunque de César Vallejo lo evidencia con fuerza al demostrar cómo la injusticia y el abuso marcan profundamente a quienes lo sufren. La verdadera fortaleza no se manifiesta en dominar, no se manifiesta en humillar o aprovecharse del más débil, sino en proteger y respetar y levantar al otro, incluso cuando la sociedad parece aceptar lo contrario. El cuento nos recuerda que la grandeza humana se mide por la capacidad de actuar con justicia y sobre todo con empatía, y que solo quienes reconocen el valor de cada persona, sin importar su género o su condición, ejercen una fuerza auténtica y transformadora.